Tres cosas nosotros queremos ver en estos minutos que podamos conversar en esta noche. En primer lugar, todos los seres humanos deben interesarse en el compromiso con la humanidad. No es una misión, no es una idea, no es una utopía que nosotros podamos albergar en el corazón o dejársela a los sociólogos, a los estudiosos, sino que dentro del pensamiento de la cristiandad está esta idea medular. Los seres humanos nos debemos interesar los unos a los otros. En segundo lugar, el concepto soteriológico, es decir, el concepto de la salvación, también lo define mi relación con los demás. Y en tercer lugar, yo tengo que actuar de la misma manera que actuó mi maestro, que actuó Jesús. ¿Quiénes son los componentes de esta historia? Los componentes de esta historia son un sacerdote, uno que se supone que había sido consagrado para servir a Dios, uno que se supone que tenía la sensibilidad de poder entender toda la creación de Dios. En segundo lugar, había un levita. Este no era para menos religioso o un religioso de segunda categoría. También había sido escogido para servir en los oficios de la casa del Señor. Había sido llamado para trabajar en la obra del Señor, es decir, en las cosas religiosas del templo. Y el tercero era un samaritano, uno al cual había sido catalogado por la sociedad como una persona no digna, no grata, una persona que ciertamente intentaba hacer unas cosas bien, pero salían a medias. ¿Por qué? Porque de donde él procedía, de donde él venía, allí las cosas se hacían a mitad, y la gente que hacía las cosas de verdad, que eran los judíos, le tenían el ojo echado encima a los samaritanos y los clasificaban como gente que intentaban pero jamás y nunca lograrían ser lo que ellos querían ser, porque su culto a Dios estaba contaminado. Y cuarto, estaba el pobre, aquel que siempre recibe los cantazos, aquel que siempre va por el camino de la vida, que simplemente no saca los pies del plato, como decimos nosotros. Estos son los componentes que estamos viendo en este lugar. La historia ya está relatada, la historia está dicha. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué nosotros podemos arguir, entender en el mundo moderno? Un país donde hay más de 10.000 iglesias, un país que se cataloga como el tercer país más evangelizado del mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, tenemos que servir a Dios a través de nuestro prójimo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo, el capítulo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria a Dios. Cuando nos queremos acercar a Dios, tenemos que también entender que esa cercanía a Dios también nos provoca servicio a los demás. En el Puerto Rico que vivimos, si algo nos caracterizaba a nosotros, era que éramos una gente bondadosa, éramos una gente hospitalaria. ¿Quién se atreve a parar cuando salga de aquí
ahorita, yo creo que no llega ni a las 9:15, que pase por ahí por detrás de Plaza de las Américas en la oscuridad esa. ¿Quién se atreve a parar a ayudarle a uno que vea que con los flashes que se le explotó una goma? Ay, Señor, bendícelo, Padre, bendícelo, guárdalo, Padre, envía 10 policías. Nadie se para. Jesús está diciendo que cuando nosotros servimos, nosotros le servimos a Él. Ah, pero usted no ha dicho, usted no ha visto lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que a causa de la maldad el amor se enfriará. Esa es una buena excusa. Esa es una excusa justificada. Esa es una excusa teológica, perfectamente preparada y diseñada para el puertorriqueño y para los que habitamos esta tierra. Pero ciertamente aquí lo que define el servicio a Dios está en que cada uno de nosotros podemos acentuar nuestro servicio a Dios. Podemos hacer la diferencia cuando comenzamos a ver a mi hermano y a mi hermana como si fuera Jesús mismo. Es que estamos tan cargados de prejuicios. Es que si tiene una gorrita o si tiene esto, ya hay un profile. Nota aclaratoria y nota alcance. No es que estamos diciendo que estamos viviendo en Alicia en el País de las Maravillas. No estamos hablando de eso. Entendemos que hay una criminalidad rampante. Pero la gente de Dios que es tan avisada, la gente de Dios que tiene el Espíritu Santo de Dios, entiende que el 80% de los asesinatos en Puerto Rico ocurren en el bajo mundo. Y que hay un 20% de asesinatos que han ocurrido que no están relacionados, o ya sea con crímenes pasionales, o ya sea como consecuencia de la misma criminalidad, o ya sea porque sencillamente actos vandálicos y actos criminales per se. Pero nosotros tenemos que abrir nuestra vista, tenemos que abrir el corazón, porque hay tanto que queremos hacer, hay tanto que queremos cambiar, hay tanto que queremos criticar. Qué rico es criticar, qué delicioso es criticar. Es extraordinario sentarnos a dar soluciones y a criticar. Y si pudiéramos hacer esto, es que fulano siempre lo hace mal. ¿Cuándo usted ha visto un político en este país honrando lo que otro ha hecho en beneficio del país o del pueblo? Los cristianos no hacen eso. Aquí había una querida hermana que ya no está con nosotros y yo le he puesto de ejemplo siempre. No había alguien que pasara por el lado donde esa hermana no le estuviera admirando. Pero muchacho, esa corbata, qué linda. Y por eso esa corbata tiene como 80 años. Esa es moderna, es linda. Y esos zapatos tan hermosos. Hay gente que no le encuentra lindo nada a nadie. Yo creo que si fueran ante Dios, el Señor les diría, Dios mío, lo tendría que echar a un lado, porque también encontrarían feo a Dios. Nada hay nada bueno. Todo es negativo. Todo es una cosa como qué sé yo, como que no están en la tierra. Como si no fueran de Venus, de Marte, de otro lado. Aquel día, dice el Señor, le preguntará, oye, ¿cuándo fue la última vez que tú te acercaste a un hermano y le diste una palmada, le diste una sonrisa, le serviste? Usted sabe que con mirar a una persona usted le puede servir nada más. Hay gente que viene agobiada buscando una sonrisa en la iglesia de alguien, a ver si en ese grupo no es como allá donde yo voy, que cuando llego me muestran una cara de mocho. Déjame ver si aquí hay alguien que por lo menos me sonríe de la esquinita, y la gente así.